cambiamos de tema porque llegó el momento de hablar de economía, como todos los días jueves lo tenemos a Matías Batista, desde la lejana San Carlos Centro, desde allí se pone en contacto con nosotros. Mati, ¿cómo te va? Bienvenido a la mañana de la radio. ¿Qué tal, Pepe? Muy buen día para vos, para toda la mesa y para la audiencia, por supuesto, en este feo y feo jueves gris, Sí. lluvioso, Sí, ¿llueve ahí? muy, muy feo. ¿Llueve en San Acá Carlos? está y está ahí, a punto de llover, Bueno, acá está lloviendo día mucho. feo. Está lloviendo mucho, ¿Ah, te sí? cuento. Sí, sí, sí. Así que te estamos mandando el agüita un poco para aquel lado. Bueno, a ver, pasó lo que fue la apertura del año legislativo en el Congreso Nacional. Quedó mucha tela para cortar y más en materia económica de lo que dijo nuestro presidente Alberto Fernández, porque dejó algunos títulos que, digamos, a algunos lo ponen nervioso, a otros no tanto. Uno tiene que ver con el ex presidente Macri, el tema de que le van a generar una querella criminal por la deuda que dejó teóricamente en el FMI, el tema de la desdolarización de las tarifas. Bueno, contame un poco de tu percepción acerca de todo esto. Bueno, en primer lugar, las declaraciones del presidente en el Congreso fueron muchas declaraciones políticas y pocas definiciones económicas. Ese es el primer razonamiento que hago, teniendo en cuenta que yo esperaba quizás una presencia de los temas económicos más importantes de las que terminaron teniendo. No nos olvidemos que la Argentina el año pasado no ha tenido plan económico. En lo que va de este año, uno esperaba que el gobierno ponga sobre la mesa de discusión en el Congreso de la Nación un verdadero plan económico. Era lo que yo esperaba y eso no ocurrió, por lo cual ya a mí mucho no me gustó lo que terminó ocurriendo. Después sí me parece muy positivo lo de la querella criminal por el endeudamiento, porque en una columna en el año 2018, en otro medio, yo dije que el endeudamiento con el FMI se iba a investigar. Era un endeudamiento que se iba a investigar y que muchos funcionarios iban a tener que responder a la justicia por ese endeudamiento, porque los 55.000 millones de dólares que le pedimos al FMI, sin iniciar un expediente administrativo, todos sabemos que cuando un gobernador quiere comprar una lapicera tiene que iniciar un expediente administrativo. Acá no se inició un expediente administrativo y se firmó el acuerdo con el FMI. Bueno, ese acuerdo era un bote salvavidas para todos los fondos de inversión que estaban en la Argentina haciendo tasa, la famosa bicicleta financiera, y era un bote salvavidas para que tengan la garantía de que hasta el 2019, hasta la elección, podían quedarse y salir cuando querían de la Argentina, y se los garantizaba ese préstamo con el FMI, y así ocurrió porque todo ese dinero se fugaron en total 86.000 millones de dólares en toda la gestión de Macri, y eso tiene que ser investigado, Pepe, para que no vuelva a ocurrir, y alguien tiene que responder para que eso no vuelva a ocurrir más en la Argentina, ¿no? Mati, a ver, no sé si me falla un poco la memoria, pero eso no fue votado por el Congreso, el tema del No, endeudamiento en aquel momento, no, ¿no? no fue votado por No. el Congreso, Bueno, ¿no? Después de la firma hubo inicio de un expediente administrativo, pero ajá, no fue votado por el Congreso porque el gobierno de Cambiemos dijo que eso estaba en el marco de la Ley de Administración Financiera, en el artículo, me parece que 36, y resulta que la Constitución del 94 ajá, estableció, que es la Carta Magna, estableció que todo endeudamiento con organismos internacionales tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación. No se claro, cumplió eso y en ajá, definitiva, bueno, tendrán que responder también por eso. claro, 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 claro. A ver, después de el tema de la desdolarización de las tarifas, ¿qué te parece? Bueno, esa es una gran definición económica, ¿no? Ajá, El gobierno de Macri lo que hizo fue dolarizar todas las tarifas y, sinceramente, esto es una locura, porque los argentinos cobramos en pesos y las empresas cobran en dólares. ¿Cómo es esto? Yo entiendo que parte de la estructura de costos de las empresas está dolarizada. Bueno, pero no toda la estructura de costos está dolarizada. Todas las empresas de servicios públicos pagan salarios en pesos y esa parte no está dolarizada. Bueno,
veamos cuáles son los costos de las empresas de servicios públicos, establezcamos tarifas razonables que garanticen la reinversión, que no tengamos problemas en los servicios como en algún momento tuvimos, que se pueda dar un servicio de calidad y que sea creciente y que se pueda pagar. Hay que lograr un fino equilibrio entre el salario, tarifas y reinversión. Ese trabajo es un trabajo casi artesanal que tendrá que hacer la unidad de costos del Ministerio de Economía de la Nación junto con las gremiales empresarias para definir cuál es la tarifa razonable que permita cubrir todas las demandas, o sea, la de reinversión, la de crecimiento de las empresas y la de funcionamiento en un esquema de salarios como el que tiene la Argentina, ¿no? Claro, claro, claro. Vos sabés que ayer hablábamos con gente del corredor inmobiliario y a partir de abril, recordemos que se van a descongelar el tema de los alquileres y se van a habilitar el tema de los desalojos. ¿Qué visión tenés sobre esto, Matías? Bueno, el gobierno congeló durante un año todo lo que es alquileres y desalojos. Me parece muy bien en un contexto tan duro y tan difícil como el que vivimos el último año, pero en algún momento eso se tenía que terminar, obviamente. No podemos congelar alquileres durante tanto tiempo y se da en el marco también donde hay aumentos salariales y la rueda empieza a girar de a poquito en la economía argentina y me parece que está bien. El problema es cómo vas a hacer para pagar las diferencias, porque no es que se congeló y se terminó, que lo que pasó no se debe, que todo lo que decía el contrato durante el 2020, porque los contratos, tengamos en cuenta que los contratos quizás en marzo, en abril decían que había un aumento del 30%, porque en los contratos está establecido cómo se va a aumentar el alquiler. Bueno, ese aumento que no se aplicó se va a pagar en 12 cuotas y ahí va a haber un problema, porque fue un diferimiento, digamos, de los alquileres, no fue una exención del aumento del alquiler, fue un diferimiento y ahora toda la gente que no pagó alquiler, que no pagó el aumento del alquiler durante el 2020 lo va a tener que pagar en los próximos 12 meses. Claro, bueno, ahí hay que ver si el gobierno piensa en algún tipo de crédito para que estas personas puedan pagarlo en vez de 12 en 24 y descomprimir un poco, porque creo que hay gente que lo puede llegar a necesitar. Se está hablando de 1 millón de familias que podrían llegar a quedar literalmente en la calle, ¿no? Sí, es muy delicado el tema. El gobierno tiene que poner el foco en un segmento del mercado que no lo puede pagar. Y voy a poner un ejemplo. Yo tengo un caso, tengo una propiedad en alquiler y el inquilino obviamente llega con lo justo, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque tiene trabajo informal, etcétera, etcétera. Entonces, a ese inquilino, con mi hermano hoy a la mañana hablábamos y dijimos no le vamos a aumentar porque entendemos la situación, que es muy difícil. Si deberíamos aumentarle y cobrarle retroactivo todo ese dinero que no se aplicó en el contrato, sería una situación en la cual sería de cumplimiento imposible para esta persona. Claro. Entonces, nosotros tomamos esta decisión, porque no vivimos de los alquileres, pero aquella persona que vive de la renta y que tiene 10, 20, 30 propiedades, aplica la orden de desalojo, aplica la decisión cruda que aplican muchísimos empresarios y le van a pedir todo el dinero y le van a pedir el diferimiento de los pagos en las 12 cuotas y se terminó, y si no lo puede pagar lo desalojan. Sí. Ese tipo, lo que sí el gobierno estableció en la nueva ley de alquileres, una instancia de mediación que me parece que también es muy importante para llegar a un acuerdo antes del desalojo. Entonces, antes del desalojo siempre hay una instancia de mediación, pero a mí me parece que el gobierno tiene que pensar que hay un sector, ha sido un año muy difícil, Pepe, y hay que ponerse del lado del más débil en esta situación y que te desalojen. Yo he alquilado durante 4 años en mi vida, en el año 2010 al 2014, y ha sido una situación muy tensa cada vez que te aumentan el alquiler, cada vez que vas a la inmobiliaria y te piden que pagues una cosa, que pagues otra.
yo lo podía pagar, pero me pongo en el lugar de la gente que Sí, está en una situación difícil y que sí. no puede pagar esas cosas. Bueno, son situaciones delicadas, Pepe, Sí, hay que ver cómo muy reacciona delicadas. el gobierno con esto. La última, Mati, viste que hay empresas que están pidiendo que se saque el tema de los precios máximos, que ya no los pueden respetar más. ¿Cómo crees que va a salir el gobierno con el tema del control de precios? Yo creo que tiene que salir de manera ordenada, muy ordenada, porque lo que ocurre es que el gobierno establece un control de precios en la punta de la góndola, pero no evalúa hacia atrás toda la estructura de costos. Entonces, siempre alguien paga acá las consecuencias. A veces las paga el minorista, a veces las paga el comerciante de la vuelta de la esquina y siempre al final la terminamos pagando nosotros en la góndola. Lo que está ocurriendo es una presión muy fuerte de inflación desde los sectores mayoristas hacia los minoristas y el minorista Mm, aguantando todo lo que puede, pero en algún momento eso genera una olla a presión en la cual se va a trasladar hacia los sectores más populares, que somos todos nosotros que vamos a la góndola. El sí. gobierno tiene que pensar en un esquema mucho más amplio, en un acuerdo de precios y salarios, que es algo que se viene hablando y que todavía no se concreta, pensando en los próximos 15, 18 meses para tratar de contener la inflación. Pero el problema inflacionario es un problema multicausal, lo dijo el presidente en el Congreso esta semana, pero tiene que abordarlo como si fuera multicausal, no lo tiene que abordar solo en la punta de la góndola, tiene que abordarlo en toda la estructura productiva y establecer, hay esquemas de controles, hay formas de control, yo lo he enunciado muchas veces, e incluso hay un proyecto provincial del cual trabajé muchísimo para que se lleve adelante, de control de precios de toda la cadena productiva, pero bueno, para eso hay que tomar decisiones y evidentemente el gobierno no las está tomando, ¿no? Esteban Pipi Romagnoli te Hola saluda. Matías, ¿cómo te va? No sé si, a ver, ¿Cómo te andas, Pipi? pregunto, porque lo leí ayer y me sorprendió y seguramente debes estar al tanto. La posibilidad de que se reabran los cines, ¿no? Esa está la chance ahora en estos próximos días. Y leí ahí al dueño de un cine, creo que no sé si era en la provincia de Buenos Aires, que durante, bueno, un año no pudieron trabajar, no pudieron laburar y tuvieron que seguir pagándole a los empleados, que eran 20, el sueldo, ¿no? Resulta que este muchacho cuando llama a sus empleados para trabajar, para volver a reabrir el cine y demás, 14 de ellos que seguían cobrando el sueldo ya estaban laburando en otro lado. Eh, ¿Qué se hace en una situación así? Porque no debe ser el único empresario que puede llegar a pasar por esta situación. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede reclamar algo? ¿Me entendés la situación, Matías? Lo leí. Lo leí y me pareció impresionante, ¿no? Me pareció increíble que, digamos, el Estado está para cuidar a los más débiles, está para ordenar la economía, establecer las reglas de juego, que se tomen las decisiones y potenciar la productividad y el desarrollo. Bien, todo ese trabajo lo tiene que hacer el Estado. Cuando el Estado no cumple con ese rol de manera eficiente, como pasó acá estaba ayudando a un sector muy vulnerable de la población con el dinero de todos, y me parece muy bien que lo haga en una situación pandémica como la que vivimos, pero no se dio cuenta de que esta gente ya estaba trabajando en otros lugares. Entonces, ¿qué faltó ahí? Faltaron las herramientas y los controles del Estado. Eso es lo que está ocurriendo, como también faltan las herramientas y controles del Estado en precios, como decíamos antes. Entonces, eso pasó con el IFE, Pipi. Sí. Con el IFE, ¿qué pasó? Empezaron a pagar el IFE y un montón de organizaciones lo que hacían eran organizaciones financieras, juntaban a una enorme cantidad de personas que cobraban el IFE, les hacían ir a comprar dólares en el mercado oficial y después los vendían en el blue, se hacían una diferencia y con el IFE hacían una diferencia comprando y vendiendo dólares en vez de que el IFE vaya al objetivo que era alimentario. Entonces, todo este tipo de cuestiones, y después el gobierno se dio cuenta que el IFE que había creado le presionaba el blue y se le iba por las nubes. Entonces, todo este tipo de herramientas que tiene el Estado en la mano y que no las utiliza bien, bueno, tiene que aceitarlas, son profesionales, che. Sí. Yo me enojo con estas cosas, pero son profesionales. ¿Cómo puede ser, Pepe, que no tengan Sí. identificada toda la población de riesgo de la Argentina de manera digital para ya saber cuál es la demanda de vacunas? Son Sí. profesionales. Sí. Vamos, che.
Bueno, Mati, gracias por este ratito. Te dejo un abrazo grande. Gracias. Nos vemos. Hasta el Un jueves. abrazo para ustedes. Buen fin de. Chao, chao, chao. Ahí estaba Matías Chao, chao. Batista, nuestro economista de cabecera en nuestro